Hoy voy a mostrarte algo que casi nadie te muestra cuando se habla de hacer una implementación con inteligencia artificial o una automatización en tu empresa. La mayoría de las empresas empieza al revés. Ve una herramienta nueva, se entusiasma y después se pregunta dónde usarla. Y ahí aparecen todos los problemas. Automatizaciones que no se usan, procesos más complejos que antes y expectativas que no se cumplen. Por eso en este video no te voy a mostrar una herramienta, te voy a mostrar un flujo de decisión. Este es el flujo que yo utilizo con mis clientes para definir si una tarea debería automatizarse o no, antes de invertir tiempo, energía, plata, recursos. Y no parte desde una tecnología, parte de un impacto en el negocio. El flujo responde preguntas simples pero incómodas. ¿Esto realmente duele? ¿Está el proceso ordenado? ¿El impacto es medible? ¿Vale la pena automatizarlo hoy o no? Si estás pensando en automatizar procesos, empezar a implementar IA en tu empresa o directamente dejar de improvisar en lo que son decisiones tecnológicas, este flujo te va a ayudar a ahorrarte muchos errores. Te voy a mostrar el flujo completo paso a paso y cómo usarlo para tomar mejores decisiones, incluso cuando la respuesta sea esto no se automatiza. Acá les voy a mostrar el flujo básico de decisión que parte sobre la pregunta ¿conviene automatizar esta tarea? Pero antes de empezar con el flujo, nos tenemos que preparar para automatizar. Si vos tenés una empresa y no sabés por dónde empezar, decís, sí, quiero arrancar a automatizar o implementar inteligencia artificial, pero no sé por dónde, primero te voy a mostrar cómo prepararte. Y lo primero que hay que hacer es armar un diagnóstico de procesos. Este mini flujo que te voy a mostrar es súper simple y cualquier dueño de empresa lo puede implementar a partir de hoy junto con su equipo de trabajo y les va a dar una visión mucho más realista de qué hay que empezar a automatizar. Entonces, arrancamos por el diagnóstico de procesos. ¿Cómo se hace? Súper simple. Vamos a armar un listado de tareas repetitivas por áreas. Vas a agarrar las áreas de tu empresa, por ejemplo, producción, logística, ventas, administración, postventa. Y vamos a encontrar esas tareas repetitivas. ¿Cuál puede ser una tarea repetitiva? Una tarea que se hace más de X veces por semana, más de X veces por día, que nos lleva X cantidad de tiempo por persona, que tiene reglas claras o documentos de referencia, que hay errores humanos frecuentes o reprocesos, que tiene un tiempo de ciclo alto que se demora mucho en realizar y que yo puedo medir ese tiempo que me lleva a hacer esa tarea. Diferentes preguntas para que ustedes puedan definir cuáles son las tareas repetitivas por área. Una vez que tenemos ese listado, vamos a hacer un mapa del flujo de esa tarea, que es básicamente agregar más detalles a lista. ¿Qué se hace específicamente en esa tarea? ¿Quién lo hace? ¿Con qué herramienta? ¿Qué insumo entra? ¿Qué entregable sale? Vamos a tener que armar todo el flujo de cada una de estas tareas repetitivas por área. Una vez que tenemos eso, vamos a ir a la parte más crítica, que es identificar los riesgos. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a definir de cada tarea cuáles son los puntos con errores recurrentes, dónde es que se equivoca la gente, cuáles son los reprocesos, cuáles son las esperas, cuáles son las aprobaciones manuales que existen. Esto es fundamental porque acá es donde vamos a poder determinar cuál va a ser el factor medible de nuestra automatización. Y cosas que recomiendo hacer a las empresas es, en este punto, hacer una detección de IA informal. ¿Quiénes dentro de la empresa ya están utilizando inteligencia artificial en esas tareas repetitivas? No para castigarlos, sino para entender qué se está haciendo. Entonces podemos preguntar quién está usando ChatGPT o una herramienta de IA sin lineamientos. Decir que algo es informal o que no tiene lineamientos es porque la empresa no armó básicamente una estructura de trabajo para esa tarea en particular. Podemos preguntar acá qué se está copiando y pegando, qué es lo que me dice la herramienta de inteligencia artificial y un colaborador copia y pega en otro lado. Entonces todo este análisis nos va a ayudar a entender básicamente un diagnóstico inicial. Entonces vemos que pasamos por estos 3 simples pasos: un diagnóstico de proceso, un mapa del flujo de cada una de las tareas, la identificación del riesgo y listo. Ya tenemos un diagnóstico inicial que nos permite ver cuál es la tarea, cuál es el costo en tiempo y cuál es el costo en error. Una vez que tenemos esto, podemos pasar directamente al flujo de decisión. Pero acá voy a hacer un pequeño paréntesis. Si necesitas contratar a una empresa para que te haga el desarrollo de esta automatización o de la implementación de la inteligencia artificial, por ejemplo, una empresa de desarrollo de software, es importante que entiendas que va a haber una parte de trabajo junto con la empresa, si es que la empresa trabaja bien, para hacer lo que se llama un discovery técnico. El discovery técnico nos va a ayudar a analizar cuál de estas tareas va a implicar un desarrollo adicional. ¿Por qué? Porque hay preguntas que se hacen técnicamente que nos permiten ordenar la información y el gobierno de datos. Para que una tarea efectivamente se pueda automatizar con una tecnología, tenemos que ver dónde está la información. Y hay preguntas que se hacen como, por ejemplo, dónde vive el dato crítico, cuál es el versionado, bueno, políticas básicas de privacidad, fuentes oficiales de la verdad. Y hay algo súper importante que es registrar conectores
entre herramientas si existen. ¿Por qué en este paso de el agregar el detalle a la lista de con qué herramienta lo hacen? Es porque si nosotros queremos automatizar el 100% de un proceso, tenemos que entender si esas herramientas están preparadas para hacer una automatización. Y si no, es muy probable que la empresa de desarrollo también tenga que desarrollar eso. Y hasta acá con este paréntesis, porque realmente hablar de lo que es terciarizar el desarrollo de tecnologías con una empresa de desarrollo de software es literalmente un video aparte, y les puedo contar, si les interesa me dejan en los comentarios y hacemos un video de cómo prepararse internamente en una empresa para trabajar con una empresa de desarrollo de software. Y ahora sí, una vez que ya tenemos nuestro diagnóstico inicial, entendiendo las tareas repetitivas con sus costos por tiempo y sus costos por error, vamos a arrancar con el flujo de decisión. ¿Conviene automatizar esta tarea? Porque no sirve solamente que sea una tarea repetitiva, tiene que pasar todo este flujo de decisión. Y vamos a ver el paso a paso. La primera etapa es esta detección de la oportunidad. Lo que nos preguntamos es, ¿la tarea es repetitiva, costosa o riesgosa? Riesgosa en el sentido de que hay muchos errores humanos. ¿Qué nos podemos preguntar acá? Que tiene alta repetitividad, alto costo operativo, riesgo frecuente de error humano, cuello de botella en el proceso, impacto directo en la experiencia del cliente. Si la respuesta es no, no automatizar. Simple. No voy a entrar en detalle. No se automatiza. Si la respuesta es sí, vamos a hacernos otra pregunta, que es, ¿impacta en un proceso clave del negocio? La regla número 1. No empezar automatizando lo que molesta, sino lo que condiciona resultados. Esto es importantísimo que lo tengan en cuenta en sus empresas. No voy a salir a automatizar lo que me quiero sacar de encima, sino que voy a hacer este flujo y voy a detectar que tiene un impacto medible en mi empresa. ¿Impacta en un proceso clave del negocio? ¿Qué nos preguntamos acá? Si es de una de las áreas claves de nuestra empresa, que ustedes tienen que determinar cuáles son las áreas claves: ventas, operaciones, atención al cliente, compliance, finanzas, etc. Si la respuesta es que tiene un bajo impacto en alguna de las áreas importantes de nuestra empresa, clave de nuestra empresa, lo vamos a postergar, no lo vamos a priorizar como una automatización a desarrollar. Si la respuesta es que tiene un alto impacto en una de estas áreas claves, vamos a preguntarnos, ¿ese impacto es medible? ¿Qué quiere decir? Que puedo definir el tiempo perdido, el costo mensual, los errores, los reclamos, las oportunidades no capturadas. Tengo que poder medir qué está sucediendo con esa tarea. Si la respuesta es no, lo tengo que postergar. Primero tengo que definir métricas y tengo que poder medir esta información. Si la respuesta es que sí, vamos a preguntar, ¿el proceso está definido? Porque automatizar el caos va a hacer que el caos sea más rápido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Acá nos tenemos que preguntar si tenemos los pasos claros para esa tarea en particular, si tenemos inputs conocidos y si tenemos los outputs esperados. Si no tenemos definido eso, si no está definido el proceso, primero vamos a documentar y ordenar este proceso. ¿Por qué? Básicamente lo que dice acá, si es un caos, el caos crece más rápido. Y acá entramos en la etapa número 2. Tenemos que entender la madurez del proceso a automatizar. Si la respuesta es que sí, si el proceso está definido y es claro en lo que entra y lo que sale, nos tenemos que preguntar si hay datos históricos y reglas claras. Básicamente, existen documentos, casos previos, políticas internas, decisiones repetidas. Tenemos que poder definir exactamente este proceso. Si la respuesta es que no, primero tenemos que recolectar los datos. Si la respuesta es que sí, entramos a la etapa número 3 del nivel de automatización posible. Y nos preguntamos, ¿la tarea se integra con sistemas existentes? Súper importante este paso. Entender si estamos usando un CRM, un ERP, mail, WhatsApp, formularios, APIs. ¿Qué estamos utilizando para esta tarea? Este es el paso clave del flujo. Si esta tarea no se está utilizando con ninguna herramienta existente, si la respuesta es que no, primero hay que evaluar utilizar sistemas existentes. Quizás el problema de esta tarea es que lo están haciendo muy manual y no están usando, por ejemplo, un CRM o un ERP. Entonces, tal vez no hay que desarrollar toda una automatización a medida, sino que hay que utilizar un sistema ya existente. Entonces, esta parte del flujo es fundamental entender si estamos utilizando sistemas o no. Si la respuesta es que sí, por ejemplo, si vos en tu empresa ya tenés integrada la facturación con un SaaS tipo facturante para hacer la facturación automática, pero igual te falta algo de control, bueno, la respuesta es sí. Vamos a preguntar si esta automatización puede ser total o asistida. ¿Qué quiere decir una automatización total? Que decide y ejecuta sola. Una automatización asistida es que propone, ejecuta con validación humana. Si la respuesta es que no, significa que requiere siempre un criterio humano constante para decidir, no hay que usar IA.
No se puede automatizar directamente con IA. Seguramente hay que hacer una mejora de proceso. Pero si la respuesta es sí, que esa tarea en particular puede ser una automatización total o asistida, nos vamos a preguntar esto que es fundamental. ¿El ahorro o beneficio es demostrable? ¿Qué tenemos que poder demostrar? Horas humanas liberadas, reducción de errores, mejoras en tiempo de respuestas, incremento en la conversión. Acá entramos en entender este impacto económico. Si yo no puedo demostrar eso, no automatizar. No tiene sentido automatizarlo para tu negocio. Si no puedo demostrar que realmente haya horas humanas liberadas, reducción de errores, mejoras en tiempo de respuesta o incremento de conversión. Estos ejemplos que estoy poniendo acá, estas preguntas que se pueden hacer, son las preguntas más frecuentes que surgen en los diferentes casos con diferentes clientes que yo trabajo. Pero acá es lo que ustedes se tienen que preguntar específicamente para su empresa, que es lo más importante para ustedes. A veces acá la pregunta es, ¿se liberan horas de X persona clave del equipo tal? Si hacemos que esta persona tenga más liberada su carga horaria y es algo que a nosotros nos da un beneficio y lo necesitamos, bueno, la respuesta es sí, si podemos demostrar eso. Y si podemos demostrar que tenemos ahorro o beneficios demostrables dependiendo tu empresa y lo que vos necesites, nos vamos a esta excelente pregunta del flujo que es, ¿el volumen justifica la inversión? Para poder llegar a esta pregunta tenemos que saber exactamente o aproximadamente, vamos a decirlo, cuánto nos va a salir hacer esta automatización. Fíjense que ya tuvimos un montón de pasos que nos fueron destrabando un montón de preguntas y a esta altura podríamos ir a preguntarle a una empresa de desarrollo de software cuánto nos saldría automatizar esa tarea en particular con las herramientas particulares que estamos utilizando y con todo el detalle que ya armamos en base a este flujo. Pero ¿por qué vamos a preguntarnos esto acá? Es importante entender cuál es la inversión para poder automatizar esa tarea o implementar un nuevo sistema, por ejemplo, si no vamos a hacer algo con IA, pero nos tenemos que preguntar, ¿esto pasa una vez por mes o pasa 500 veces al día? ¿Esto es algo clave para poder escalar nuestro negocio? Si la respuesta es que no, hay que hacer algo muy simple. Quizás hay que hacer una mínima mejora en un manual, pero no hay que ponerse a desarrollar toda una automatización o hacer una implementación de inteligencia artificial. Ahora, si la respuesta es que sí, si esto es muy repetitivo, sucede mucho y nos da mucha carga horaria, hay una pregunta más, que es, ¿están definidos los KPIs de éxito? Básicamente, les doy las más comunes que más se utilizan. Porcentaje de tareas automatizadas, tiempo ahorrado, errores evitados, satisfacción del cliente o interno del equipo, porque nosotros podemos estar haciendo automatizaciones para mejorar la satisfacción interna del equipo de trabajo de la empresa, costos reducidos, porcentaje de adopción. ¿Por qué es importante tener definidos KPIs de éxitos? Porque básicamente después tenemos que analizar que lo que quisimos lograr se logró. Si no tenemos definidos nuestros KPIs, primero los tenemos que definir antes de salir a hacer una automatización, porque si no, no vamos a poder medir si lo que hicimos funcionó o no funcionó. Y si la respuesta es que sí, ahí sí lo ejecutamos. ¿Por qué les digo que este es un flujo simple? Porque nos podríamos estar haciendo muchas preguntas más. Por ejemplo, reduce dependencias de personas claves porque tenemos conocimiento concentrados, decisiones informales o procesos en la cabeza de alguien. Podemos hacernos preguntas de implementaciones realistas. ¿Se puede probar rápido, tener un MVP en 2-6 semanas, un piloto con métricas claves? Hay muchas preguntas que se pueden sumar a este flujo dependiendo cada empresa y dependiendo cómo quieren trabajar el tema de la automatización. Pero de esta manera tenemos simplemente 3 respuestas. No automatizamos porque tenemos un bajo impacto sin métricas o un proceso inmaduro. Tenemos una automatización para más adelante, sería postergarlo porque es un buen caso pero falta orden, dato y volumen. Y tenemos el famoso automatizar ya porque tiene un impacto alto, unas métricas claras, un proceso repetible y un retorno de la inversión evidente. Y de esta manera queda nuestro flujo que todas las tareas que vayan pasando cada una de estas etapas va a ser de ejecución. Y acá a la derecha tienen dónde no automatizar y dónde postergar para mejorar ese flujo. Entonces, pasando por todo este flujo que uno básicamente se va haciendo preguntas sobre la tarea que definimos en nuestro diagnóstico inicial, en cada una de las etapas tenemos también puntos de mejoras para saber qué podemos estar haciendo ya. Consejos claves para terminar con todo este punto de cómo empiezo a implementar inteligencia artificial o hacer automatizaciones en mi empresa. Lo más importante es que no se automatiza una
una tarea. Vamos a automatizar un impacto real en nuestro negocio. No vamos a empezar con lo que nos queremos sacar de encima. Primero vamos a pasar por este flujo de decisión para saber si esa tarea efectivamente hay que priorizarla o primero tenemos que priorizar otras cosas que son más importantes para la empresa. No vamos a empezar por una guía, por una herramienta, por algo nuevo que salió. Vamos a empezar por el proceso. Muy importante para entender que una inteligencia artificial o una automatización no va a arreglar nada. Si hay un proceso que no está funcionando, va a acelerar el caos. Cada vez va a ser peor y cada vez se va a romper más. ¿Por qué vamos a automatizar impacto y no tareas? Porque una tarea aislada no nos va a mover el negocio. Un cuello de botella sí, y poder hacer todo este flujo de decisión nos va a ayudar a determinar cuál es un cuello de botella. Medí antes de construir. Si no sabes qué mejora, no sabes si funcionó. Es el famoso, si no lo medimos, no crece. Bueno, acá funciona exactamente igual. Si no sabes qué se mejora, no vamos a saber si funciona. Siempre mantener un humano en el loop, human in the loop, humano en el proceso de automatización al principio. Si vos querés tener una tarea 100% automatizada, sin una supervisión humana, seguramente te la des. Siempre tiene que haber un humano supervisando al principio, controlando que todo funcione como tenga que funcionar y poder generar esa confianza para poder delegarle una tarea directamente a la tecnología. A mí personalmente, cuando hago asesoramientos o consultorías para las empresas, recomiendo siempre que los procesos tengan una revisión en cierta cantidad de tiempo, lo que sea necesario para la tarea específica, por un humano. Es muy importante que eso esté para asegurarnos de que todo esté funcionando bien. Y por último, documenta lo que automatizás, porque la automatización también es conocimiento organizacional. Y antes de cerrar, si te quedaste hasta acá, te voy a contar cuál es el mayor obstáculo para automatizar en una empresa. Y no es la tecnología, es la resistencia cultural. Miedo a perder el control, a quedar expuestos, miedo a que la herramienta reemplace a las personas que toman decisiones en una empresa. Y eso no se enfrenta imponiendo sistemas ni bajando una línea técnica. Si querés empezar bien, hay 3 principios básicos que funcionan en cualquier empresa. 1. Empezá por el propósito, no por la herramienta. No arranques diciendo vamos a usar IA. Arrancá diciendo qué problema se va a resolver. Menos reprocesos, menos errores, menos tareas repetitivas. La gente no es que se resista al cambio, se resiste al cambio que no entiende. Número 2. Mantener a humanos en el loop. Al principio, toda automatización tiene que asistir, no reemplazar. Que proponga, que ayude, que acelere. Cuando las personas ven que la herramienta les quita carga y no criterio, la adopción aparece sola. 3. Gana con cosas pequeñas pero visibles. No intentes transformar toda la empresa de golpe. Elegí un proceso chico, medible y con un impacto claro. Cuando el equipo ve resultados reales en semanas, la conversación cambia. Y una última idea, y tal vez la más importante de mi video, es que automatizar no es delegar decisiones en una inteligencia artificial o en una herramienta. Es liberar capacidad humana para decidir mejor. Si lográs que la automatización sea vista como una aliada y no como una amenaza, la resistencia baja. Y recién ahí el cambio es sostenible y tiene sentido realizarlo. Espero que te haya servido y nos vemos la próxima semana en un nuevo video sobre dirección estratégica de empresas.